Estoy tratando de averiguarlo, trato de buscar la razón de por qué está sucediendo todo esto, ahora siento que nada tiene sentido y que pronto todo se va a volver oscuro, ahora anoto esto en un blog de notas, antes de que se me borre la vista. ¿Saben? Yo al igual que la mayoría de ustedes soy un gran fan de los videojuegos, para mí los videojuegos eran lo que me ayudaba siempre, ya que mi vida era demasiado estresante, era lo único bueno que yo tenía. Pero hasta lo mejor que puedes tener en tu vida, puede arruinártela. Me olvidé de decir mi nombre, me llamo Adam, tengo 18 años, esta historia que les contaré me pasó hace muy poco. Eran las 4:30 de la tarde, y me encontraba recién llegando del instituto, vivía solo porque yo y mis padres no nos llevábamos muy bien que digamos. Ya que no tenía ningún trabajo o proyecto, procedí a encender la consola de videojuegos, la Nintendo Switch para ser más exactos, para mí era mejor jugar en televisión, luego procedí a jugar la mayoría de mis juegos como por hora y media. Tenía casi todos mis juegos a medio completarse, fue un rato demasiado divertido la verdad, pero luego de eso, cuando terminé los juegos, se me ocurrió comprar un juego nuevo, por lo que entré a la Nintendo Shop, para tratar de encontrar un nuevo juego. Estaba buscando juegos de precio corto, que valieran la pena. Mientras buscaba no había nada que me llame la atención, hasta que, me encontré con un juego peculiar, este tenía el nombre de, Cuphead. Yo recuerdo que era un juego que como hace unos años, era uno de los más populares, solo lo había jugado un par de veces, también me había dado cuenta que muy pronto se estrenaría un DLC, así que decidí comprar el juego. Me di cuenta que la descarga duraría algunas horas, así que mientras descargaba, dormí un rato, pero cuando desperté, mi Nintendo Switch ya había descargado por completo el juego, así que procedí a abrirlo, el juego tardó un poco en responder, pero por fin pude iniciar. No había recordado que el juego era tan divertido, me quedé horas y horas jugando. Es más, logré completarme el juego en ese mismo día, eran como las 9:23 de la noche. Así que apagué la consola y me fui a dormir, mañana era feriado, tenía tiempo para muchas cosas. Me desperté a las 10 am, tomé mi desayuno, me vestí y encendí la consola, tenía pensado jugar al Super Smash Bros. Pero preferí jugar Cuphead, y pasar otro buen rato. Una vez el juego ya había terminado de cargar, quería ver si podía encontrar un logro secreto en el mapa. Estaba jugando con Mugman, estaba en la isla Tintero 3. Me quedé como por unos minutos en qué podía hacer, así que hice lo siguiente. Me moví hacia una esquina para ver si había algo misterioso, pero por accidente presioné el botón B, y al hacer eso la pantalla se apagó. El sonido del juego aún sonaba, pero la pantalla no respondía, hasta que la Nintendo Switch se reinicia. Decidí ingresar de nuevo al juego y funcionó normalmente, volví a elegir a Mugman. El personaje noté que no tenía boca, pero imaginé que era un simple error del juego, así que seguí jugando, me fui a jugar con el jefe, Werner Berman. Cuando entré en la pelea, noté que Mugman seguía sin tener boca, pero Werner seguía igual. Los controles estaban bien, las armas también. Los movimientos del jefe eran justos. Así que pensé que nada raro además de la cara de Mugman, pasaría. Estuve jugando hasta que llegué a su segunda fase, en esta Werner saldría de su lata y empezaría a tirarme chapas. Pero algo muy extraño pasó en ese momento. Werner sacó su bengala para poder explotar, pero al explotar dio un grito a volumen muy alto. Ese sonido me tomó por sorpresa y por eso por accidente se me cayó el mando. Pero al ver la pantalla, Werner había desaparecido de la pantalla. No lo encontré por ningún lado, vi como Mugman se dirigía al lado izquierdo de la pantalla, luego de eso el nivel acabó, pero después de eso, la imagen del juego falló inesperadamente. Eso duró 20 segundos como máximo, pero después de eso, vi que la cámara de la nada mostraba al diablo en la pantalla, estaba en su pose del inicio de su nivel. Noté que sus diálogos no eran los mismos,
Solo podía ver que los textos decían: consíguelos, y tendrás el poder infinito. Parecía que le hablaba al personaje que yo estaba controlando. El diablo empezó a reír de la forma que lo hacía cuando le negabas el trato. El texto se había acabado y la pantalla volvió a fallar. Pero algo extraño es que ya no estaba jugando con Mugman, sino con Cuphead. Eso era extraño, ya que no se podían cambiar los personajes una vez iniciabas el juego. Pero en Cuphead se veía una cara extraña con una sonrisa más expresiva. Otra cosa que noté es que la imagen del juego cambió a un tono de blanco y negro. Empecé a mover a Cuphead. Vi como en el suelo se veía una línea roja. En ese momento estaba un poco confundido. Esa línea roja era lo único que no estaba en blanco y negro. Moví a Cuphead a donde llevaba la línea roja. Estuve caminando mucho hasta que llegué donde la abeja reina. Cuando apareció para elegir la dificultad del juego, la pantalla se oscureció por 3 segundos, y cuando regresó, pasó algo muy raro. Ahora estaba con Mugman y con la pantalla a color de nuevo. El personaje tenía una nueva expresión facial distinta. Moví al personaje a la isla Tintero 1. Quería ver si algo raro pasaba con los demás personajes del juego. No me encontré con Cerdonio en su tienda, así que fui a ver qué había de nuevo con Don Tetera. Pero me encontré con una escena muy espeluznante, que me sorprendió mucho. Se vio que Mugman quedó en shock. Era Don Tetera, muerto, y partido a la mitad. Tenía los ojos dados vuelta y se escuchaba de fondo a un anciano agonizando. Es como si estuviera muerto en vida. Estaba muy sorprendido con la escena. Se notó en Mugman una expresión de miedo y horror. Me quedo quieto como por un minuto y la pantalla volvió a fallar. Cuando la imagen volvió, escuché la voz del anunciador de batallas diciendo "Go". Yo estaba muy confundido con la situación. Después de todo esto buscaría por qué algo así está pasando. Me concentré de nuevo en el juego. Pude ver que ahora estaba en una pelea con la reina abeja. Yo era Cuphead y había perdido una vida, así que puse mis manos en acción y comencé a jugar. Algo que me incomodaba de la situación era la mirada de ambos personajes. Cuphead tenía una sonrisa muy expresiva, y la reina abeja tenía un aspecto más rojizo, y sus ojos eran como la de una abeja real. Era todo muy extraño. Se me dificultaban un poco las cosas, por lo que recurrí a usar mi habilidad especial antes. Aunque noté que lo que salía de la cabeza de Cuphead no era leche, sino un líquido rojizo, que yo suponía en ese momento que era sangre. Los tonos de la pantalla adaptaron un tono de blanco y negro, y luego de eso vi cómo aparecía la palabra knockout. Había ganado la pelea, pero se escuchó de fondo la risa de Cuphead, la cual sonaba muy fuerte y malvada. Pero la cámara del juego muestra de cerca al personaje, y este tenía un aspecto demoníaco, como en el final del juego, pero más gráfico y aterrador. El nivel llega a su fin, y me dan la calificación del nivel, y era una B-. Cuando vuelvo a la isla 3 de la nada la pantalla cambia en una fracción de segundo, a la isla 1. Volví a controlar a Mugman y me dirigí a otro nivel cualquiera. Fui con Guppy Grande para ser más exactos. Puse la dificultad experta y ver qué sucedía después de esto. Al entrar a la batalla noté que la apariencia de Guppy no era la misma, era más oscura y extraña, y Mugman se le notaba su preocupación en batalla. Cuando comencé a disparar, el personaje se le notaba que hacía sonidos que podrían incomodar a cualquiera. Notaba como el sonido de las batallas se hacía cada vez más bajo y penetrante. Con el paso de la batalla, Guppy se volvía más agresivo, al punto de que logró quitarme 2 vidas. Sentía que perdería este juego, pero con un poco de suerte pude por fin acabar con él. Pero en vez de escuchar la palabra knockout, la pantalla se puso negra, y sonó un grito muy desgarrador. Luego de eso la imagen volvió. Se veía a Mugman con mirada perdida, mirando a la cámara, junto al cuerpo aplastado de Guppy. Se podía ver como lágrimas salían de los ojos de Mugman. A este punto planeaba cerrar el juego, ya que el ambiente en el que me sentía era muy tétrico, pero me ganó mucho la curiosidad, y decidí ver qué pasaba.
Cuando salí del nivel de Whoopi, me di cuenta que los tonos de esa área estaban en blanco y negro. Vi como Mugman empezó a girar por sí solo, yo no estaba moviendo nada y eso me puso nervioso, pero de repente en toda la pantalla, se mostró un mensaje que decía, así es como vemos nosotros las cosas, y escuché una risa muy grave y alta, noté como mis ojos los empecé a sentir borrosos y en mal estado, pero eso me duró poco y sigo viendo, luego en la pantalla vi como habían dos opciones elegibles, podía decidir si ir a la isla Tintero 2, o el nivel de los fantasmas, yo tenía más curiosidad por ver qué pasaba con los fantasmas, por lo que seleccioné esa misma opción, luego hubo un silencio de como 2 minutos. Pero noté como poco a poco una imagen se hacía visible, era el sitio de los fantasmas, podía ver cómo el lugar estaba incendiándose, se escuchaba el sonido del fuego, pero en una fracción de segundo, la pantalla empezó a temblar, y se escuchaban un montón de gritos infernales y aparecieron mensajes de ayuda en la pantalla. Eran sonidos muy desgarradores, era una tortura para los oídos escuchar todo eso, y luego entró en pantalla el personaje de Miss Chalice, con una expresión aterradora pidiendo ayuda, a este punto el miedo ya estaba invadiendo mi cuerpo, y estaba dispuesto a apagar la consola, y luego la pantalla se puso negra y se escuchó el grito de Chalice. Y luego vi una imagen estática, de la choza a lo lejos, estaba destruida y hecha fuego, mientras que al costado se encontraba el personaje de Cuphead, riendo, y abajo había un diálogo que decía, ya puedo sentirlo, y este seguía riendo de forma psicópata, y los tonos de la pantalla vuelven a ser blancos y negros, en eso Cuphead se esfuma del lugar, y vi a Mugman a lo lejos, gritando. Luego, vi como Mugman se movía solo, y se dirigía a la isla Tintero 2, vi que se dirigía al nivel de Beppi el payaso. Algo que noté fácilmente, es que la isla 2 estaba hecha ruinas. Parecía que alguien había pasado por ahí y había destruido todo, la única dificultad del nivel era una llamada, extinción. Y en la pantalla de carga no estaba el reloj saltando. Antes de que la imagen apareciera escuché la risa del payaso Beppi, y cuando la imagen se mostró el payaso ya estaba en su segunda fase, era un globo, y reía mientras hacía cada acción, yo le empecé a disparar al payaso. Él era muy fuerte, me costaba mucho pasar esa sola fase, pero cuando decidí usar mi super escuché que el payaso estaba a punto de explotar. Y la pantalla se puso negra, se escuchaba como si algo estuviera a punto de estallar, y después se escucha el sonido de un globo reventando. A este punto yo quería cerrar el juego de una vez, porque no sé, no me sentía para nadar bien con esta situación, pero ningún botón funcionaba, ni el de apagado, ni tampoco el de menú principal, e incluso el enchufe. Suponía que esto acabaría pronto, por lo que traté de no preocuparme, el juego cambió de ambiente. Podía observar cómo las 3 islas del juego estaban hechas un desastre, mientras que los tonos de la pantalla eran de blanco y negro, lo único que no se le cambiaba el color, era al fuego. Y luego de todo eso, la imagen enfoca al casino del diablo, vi algunas escenas muy tétricas, como por ejemplo, estaba King Dice decapitado, y sus asistentes, otros jefes del juego en el suelo, escuché cómo se empezaron a reír 2 demonios. Esas risas las conocía muy bien, eran las risas de Cuphead. Y el mismísimo diablo. Cuphead ya no era el mismo, y el diablo se veía más diabólico de lo que ya era, estos dos estaban conversando, en los cuadros de abajo podía ver lo que decían. El diablo dijo, muy bien, veo que ya los tienes a todos, y otros se los dejaste a tu hermano, ¿estás listo para el poder infinito? Cuphead solo reía, y el diablo dijo, ahora podrás sentir lo que nosotros los demonios vemos, la forma en la que nosotros vemos las cosas. Y vi como el diablo le dispara algo a Cuphead. Este empezó a sentir mucho dolor, y se veía que su aspecto comenzó a cambiar de una forma aterradora. Se le empezaron a caer los brazos y otras extremidades, y poco a poco, se transformaba en un monstruo. Y después de eso,
Se mostró en el fondo como Mugman observaba a estos muy asustado, luego el diablo se da cuenta de su presencia, y la pantalla se pone de color negro. Aparece una imagen muy aterradora, de Cuphead, Mugman, y el diablo en toda la pantalla, era similar al final de juego original, que yo había jugado antes, y después de eso se muestra un mensaje en la pantalla que decía, los colores son la puerta al infierno. La pantalla empezó a fallar, y la consola junto al televisor se apagan. Y aquí es donde esta misteriosa experiencia termina. La verdad no sabía qué decir en ese momento, ya que lo que me acababa de pasar, no es algo que puede ocurrir todos los días, no sabía por qué eso había ocurrido, y por qué, porque algo como esto pasó, eran muchas dudas que recorrían mi mente, así que para tratar de olvidar esto, me dormí y así relajarme un poco y que para mañana todo sea normal. ¿Qué podría pasar? Pero, al despertar, me ocurrió algo que me dejó marcado, no podía creerlo. Cuando abrí los ojos, solo podía ver en dos colores, blanco y negro, en ese momento estaba volviéndome loco, como podía estar viendo en solo esos dos colores. Ya sentía que no estaba en esta realidad, sentía que estaba en otro mundo, que algo dentro de mí había cambiado, ya no era yo quien estaba mirando, cada vez más esto se ponía peor, ya se me era difícil distinguir las cosas. Sentía que todo se estaba volviendo más oscuro, pero me acordé de todo lo que me había dicho ese maldito juego. Así es como vemos nosotros las cosas. Los colores son la puerta al infierno. Todo estaba siendo más claro. Ahora soy como uno de ellos, poco a poco escucho su voz, y que muy pronto seré como ellos. Solo quiero decirte algo antes de terminar de escribir esto. ¿Quieres ver lo que nosotros vemos?